Buenas estudiantes y profesores. En el día de hoy, con la conferencia que vamos a comenzar, nosotros vamos a culminar el trabajo que hemos venido realizando durante todas estas últimas conferencias con respecto al tema 4, que es dócimas de hipótesis. Es decir, nosotros dedicamos 2 conferencias al problema de las dócimas de hipótesis paramétricas y hoy precisamente nos vamos a dedicar a dar un pequeño bosquejo sobre las pruebas de hipótesis no paramétricas. Como ustedes pueden apreciar ahí, nosotros continuamos con el tema 4, que es introducción a las dócimas de hipótesis. Es decir, nosotros estamos haciendo un pequeño recorrido por las pruebas de hipótesis, puesto que pudiéramos dedicar muchas más conferencias a este tema. Siguiendo un poco la línea que hemos ido trabajando durante toda esta asignatura, vamos a ver qué aspectos esenciales nosotros trabajaremos en el día de hoy. Es decir, como les decía, vamos a ver las dócimas no paramétricas. Dentro de ellas existen muchas. Nosotros nos vamos a dedicar a 3 tipos de dócimas esencialmente, que son aquellas dócimas sobre la distribución, es decir, dócimas que tratan de probar que una variable procede de una distribución determinada, que son las llamadas dócimas de bondad de ajuste. Vamos a ver las llamadas dócimas sobre independencia, para probar independencia de variables, y vamos a ver las llamadas dócimas de homogeneidad. Es decir, serán en estos 3 aspectos en los cuales nosotros vamos a centrar la conferencia de hoy. Recordemos que nosotros hace unas conferencias atrás analizamos que las dócimas de hipótesis o pruebas estadísticas las íbamos a desglosar en 2 grandes grupos, en hipótesis paramétricas e hipótesis no paramétricas, donde para nosotros hipótesis paramétricas van a ser aquellas que se realizan sobre parámetros de una población, pero esencialmente aquellas que tienen supuesta la distribución de la variable que yo estoy trabajando. Es decir, yo hago una suposición acerca de la distribución de la variable que yo trabajo, de donde ella procede. Es decir, al menos la doy como conocida. Y estos tipos de pruebas paramétricas, bueno, son pruebas muy fuertes, pero cuando se cumplen precisamente estos requisitos. Nosotros en los problemas de estimación que vimos anteriormente en el tema 3 y los problemas de pruebas de hipótesis, son pruebas muy fuertes cuando todos los supuestos que yo planteo, es decir, acerca de la distribución de la variable, los cuales se consideran, o estas distribuciones se consideran conocidas, quizás desconocidos los parámetros, porque recuerden que hicimos estimaciones acerca de los parámetros de ciertas distribuciones, pero al menos yo doy como conocida la distribución de estas variables. Precisamente cuando estos problemas fallan, nosotros estamos en presencia de pruebas que no son muy fuertes, o pruebas que no tienen una gran validez. Nosotros hoy entonces vamos a analizar qué posibles aspectos pudieran fallar en estas suposiciones que nosotros hacemos con respecto a las distribuciones de donde provienen las variables con las cuales nosotros trabajamos. Y de manera general, cuando vimos al inicio los problemas de inferencia estadística, yo les indiqué una cierta metodología de trabajo que se sigue en los problemas investigativos, en los cuales existen ciertas etapas donde yo voy chequeando todos los problemas que voy analizando durante toda la etapa de investigación. Una de esas etapas precisamente constituía la etapa de crítica y diagnosis del modelo, donde yo precisamente mi interés fundamental es ver si las suposiciones que yo realizo con respecto a la variable que yo estoy trabajando dentro de la muestra son válidas, es decir, y se cumplen y puedo analizarlas que no influyen en los problemas que yo estoy estimando o probando dentro de la parte de inferencia estadística. En concreto, ¿cuáles serían estas suposiciones esenciales que yo puedo trabajar? Y son las que ustedes tienen a continuación. Dentro de esta etapa de crítica y diagnosis del modelo, nosotros podemos ver, fundamentalmente, vamos a analizar 3 aspectos esenciales. Primero, si la distribución supuesta es consistente con los datos. Es decir, si la distribución que yo estoy analizando o supongo que tiene la variable en la cual yo tengo recogida mi muestra es consistente con los datos que yo tengo como muestra dentro de mi problema. Un segundo aspecto, si las observaciones son independientes, es decir, si las observaciones que yo realicé son independientes una de otra. Y este es un aspecto esencial que es importante o que supone precisamente todos los problemas de inferencia que nosotros hemos analizado hasta el momento. Y un tercer aspecto es si la muestra es homogénea, es decir, si la muestra que yo recogí precisamente proviene de la misma población. Fíjense que la elección del estimador y la estimación de su precisión, que son los ingredientes básicos que nosotros utilizamos para construir intervalos y contrastar hipótesis, dependen del modelo supuesto.
Por lo tanto, partiendo de esto, nosotros vamos a introducir un concepto acá, que es el siguiente, y es, ¿a qué le vamos a llamar nosotros? Un procedimiento estadístico robusto. Y nosotros vamos a decir que un procedimiento estadístico es robusto frente a una hipótesis cuando es aproximadamente válido ante pequeñas desviaciones de la hipótesis. Es decir, ante pequeñas desviaciones de los problemas o de los supuestos que yo estoy realizando, esos problemas son realmente fuertes. De manera general, por ejemplo, viendo lo que hemos visto nosotros hasta ahora, las inferencias que nosotros hicimos respecto a media, es decir, los problemas de estimación o pruebas de hipótesis respecto a media son en general problemas robustos, ya que sea cual sea la población base, recordemos que cuando nosotros teníamos un valor de n, por ejemplo, mayor que 30, es decir, un tamaño de muestra mayor que 30, no importaba la distribución que tuviera la población en cuestión, puesto que podíamos considerar la distribución muestral como una aproximación normal. Y entonces esto nos permitía hacer estas hipótesis sin ningún tipo de problema cuando las suposiciones de la población no eran precisamente las que nosotros deseábamos. De manera general también, los problemas de hipótesis o las pruebas los problemas de estimación con respecto a varianza sí son muy sensibles al supuesto de normalidad. Es decir, estos problemas sí, en definitiva, son muy sensibles a los problemas de normalidad y precisamente constituyen problemas que no son robustos. Bien, nosotros hasta el momento entonces tenemos como problemas verdaderamente robustos aquellos que nosotros analizamos de estimación y prueba de hipótesis con respecto a la media. Existen otros que no lo son, como les comentaba yo, con respecto a la varianza. Nosotros entonces vamos a ir analizando por cada una de estas etapas qué pruebas no paramétricas nosotros pudiéramos utilizar para tratar de probar que estos supuestos que yo les mencionaba anteriormente se cumplen o no. Si supuestos que son los esenciales, existen otro conjunto de pruebas no paramétricas que yo puedo aplicar. Inclusive, dentro de estas propias suposiciones que vamos a ver nosotros acá, existen también otro conjunto de pruebas de hipótesis no paramétricas que son aplicables, lo que pasa que fundamentalmente para casos muy particulares. Si nosotros vamos a analizar las pruebas de hipótesis para estos aspectos, que son las pruebas de hipótesis más generales y más robustas precisamente dentro de estos problemas. Y nos basaremos entonces en estos tipos de pruebas para que ustedes vean su aplicación. Vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora, es decir, vamos a verla desde el punto de vista manual con respecto a su estructura y desde el punto de vista computacional cómo podemos implementarla, en particular en el software estadístico StatGraphics, que es el que estamos trabajando. No obstante, serían válidas en cualquier software estadístico para poderla realizar, lo que aparecerían distribuidas de manera diferente. Es decir, cada software distribuye estos tipos de pruebas en dependencia de sus propios intereses. Nosotros vamos a seguir la misma metodología de prueba de hipótesis que analizamos desde la conferencia primera que dedicamos a estos temas. Es decir, vamos siempre a comenzar definiendo las hipótesis, luego vamos a definir un estadígrafo, vamos a determinar la región crítica y tomar la decisión final con respecto a las hipótesis que yo planteé. La diferencia fundamental que vamos a tener aquí es que generalmente las pruebas de hipótesis no paramétricas tienen muy bien definidas sus hipótesis, en el sentido de que no son hipótesis variables, como vimos por ejemplo con los parámetros de una distribución normal donde teníamos varios casos para los diferentes tipos de hipótesis. Vamos entonces a comenzar con el primer aspecto que nosotros queremos trabajar y es el que ustedes tienen a continuación. Lo primero que vamos a manejar nosotros entonces son las llamadas hipótesis sobre la distribución, es decir, comprobar si los datos que nosotros tenemos provienen de una distribución. A estos tipos de pruebas de hipótesis se les va a llamar usualmente contrastes de ajuste. ¿Por qué? Porque tratamos de ver si los datos que nosotros tenemos en la muestra precisamente se ajustan a un tipo de distribución determinada. Dentro de estos contrastes, los dos contrastes básicos, es decir, los más importantes, aunque existen otros muy particulares, como yo les comentaba, son los contrastes que ustedes tienen ahí. Es decir, el contraste chi cuadrado de Pearson, es decir, un contraste que ya la distribución nosotros la conocimos, la estudiamos en conferencias anteriores, pero que se va a basar precisamente en esta distribución para poderlo realizar, y el contraste de Kolmogorov-Smirnov, es decir, otro contraste que vamos a analizar para el caso de distribuciones continuas. Vamos a comenzar entonces con el primero, siguiendo, como les decía, la metodología de trabajo que hemos visto para el caso de las pruebas de hipótesis. Por lo tanto, el contraste chi cuadrado de Pearson, que es el primero que vamos a analizar, es un contraste muy antiguo, es decir, el más antiguo de todos, cuya idea siempre va a ser comparar las frecuencias observadas, es decir, las frecuencias que yo tengo
dentro de mi muestra pueden estar agrupadas en histogramas, pudiéramos tenerlas en tablas de distribuciones de frecuencia, es decir, puede estar organizados, agrupados estos datos de manera diferente y las comparamos precisamente estas frecuencias observadas con las frecuencias que especificaría el modelo teórico con el cual yo quiero probar esa prueba. Donde este modelo pudiera ser un modelo conocido, cuando le hablo de conocido, es decir, un modelo el cual ya está estudiado exhaustivamente, o un modelo en general que yo considere que es el que se aproxima a la información que yo quiero manejar. Para aplicar el test, normalmente debemos de partir de una muestra aleatoria simple, de una variable que pudiera ser continua o discreta. Vamos a ver esta diferencia en el de Komodoro-Smirnov, donde aquí sí tenemos que tener una distribución continua. En el caso del contraste chi-cuadrado de Pearson, bueno, el único requisito por el momento que vamos a utilizar es que el tamaño de muestra sea mayor o igual que 25. Y veremos inclusive después por qué le ponemos esta restricción. Por lo tanto, para poder realizar el contraste, el procedimiento que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Primeramente vamos a agrupar los n datos que nosotros tengamos en k clases, donde esas k clases, donde k sería el número de clases en las cuales yo voy a agrupar, debe ser mayor o igual que 5. Y debemos tener fundamentalmente al menos 3 datos por clase. Nosotros vamos a ver cómo más adelante, cuando veamos este procedimiento de forma computacional, bueno, haremos algún comentario un poquito mayor con respecto a este problema de los datos por clase. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros lo realizamos en un procesador estadístico, lo que nosotros tenemos es la muestra y el procesador estadístico se encarga de agrupar estos datos de la manera más conveniente posible. Sin embargo, a veces nosotros tenemos que aplicar este test o los aplicamos con los datos ya agrupados de cierta manera y entonces lo que le ponemos es algunas restricciones para que sea lo más confiable posible el resultado. Si al menos debemos tener 5 clases y que no hayan clases con pocos datos por clase. Fíjense que si tenemos 25 datos, bueno, nos garantiza esta idea que estamos manejando. Nosotros le vamos a llamar O sub i precisamente a la frecuencia observada en la muestra de la clase i, es decir, lo que nosotros le llamamos frecuencia absoluta, nosotros vamos a llamar, para este procedimiento le vamos a llamar los valores de O sub i, que serían las frecuencias absolutas precisamente de cada una de las clases a las cuales nosotros agrupamos los datos. Un tercer paso sería entonces calcular la probabilidad P sub i que el modelo supuesto, es decir, el modelo del cual yo supongo que proviene esa muestra, le asigna a cada una de las clases. Y veremos más adelante, a partir de los ejemplos, cómo estas probabilidades pueden ser dadas o pueden ser probabilidades que yo necesito en cierto momento calcular. Y por último, entonces, nosotros le vamos a llamar E sub i precisamente a las frecuencias esperadas, que ¿cómo las obtenemos? Bueno, si yo tengo las probabilidades asociadas a cada una de las clases, bueno, multiplicando estas probabilidades por el valor total o el tamaño total de la muestra, obtengo la distribución que yo espero para cada una de las diferentes clases. Nosotros vamos a ver cómo inclusive estas probabilidades van a ser, para algunos ejemplos de datos agrupados, diferentes. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este procedimiento en la computadora, veremos cómo ella, de manera general, sí asocia las mismas probabilidades a cada uno de los diferentes intervalos de clase. Entonces, teniendo en cuenta acá que ya sabemos la idea a seguir, vamos a ver cuáles serían las hipótesis. Siguiendo la metodología que establecimos para un problema de prueba de hipótesis, las hipótesis correspondientes a un contraste chi-cuadrado de Pearson. La hipótesis nula en general de estos datos siempre es que la variable X, es decir, la variable con la cual yo estoy trabajando, proviene de cierto modelo que no se conoce. Yo le pongo variante 1, puesto que estamos hablando de un modelo que, aunque yo conozco sus probabilidades, para que se interprete bien qué significa que no se conoce, es decir, yo conozco las probabilidades asociadas a cada una de las diferentes clases, lo que no conozco es si ese modelo responde a un tipo de modelo estudiado ya por nosotros o conocido. Y como una segunda variante, bueno, tendríamos aquella hipótesis que es que las variables, o la variable que yo estoy estudiando, provienen de un modelo ya determinado. Es decir, ese modelo pudiera ser una distribución normal, una distribución chi-cuadrado, una distribución binomial, una distribución de Poisson, es decir, cualquier distribución de este tipo, donde los parámetros pudieran ser especificados o no. Es decir, yo puedo suponer que el modelo proviene de una distribución normal
con una media particular y una varianza particular, o de manera general, que provienen de una distribución normal a la cual yo no le especifico los parámetros establecidos. Por supuesto, si estas son las hipótesis nulas, las alternativas serían entonces de que la variable precisamente no provienen de esos modelos establecidos. Entonces, como un segundo paso, tendríamos el estadígrafo. El estadígrafo que, por supuesto, como el nombre precisamente lo indica, a nadie le podrá sorprender que el estadígrafo precisamente es una chi cuadrado, es decir, un valor chi cuadrado donde, como ustedes ven ahí, se calcula a partir de la sumatoria de la diferencia entre el valor observado y el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado. Es decir, esta es la forma de calcular el estadígrafo, donde precisamente K para mí es el número de clases, o su I serían las frecuencias observadas y su I las frecuencias esperadas, como ya habíamos comentado anteriormente. Es decir, esta sería la forma en la cual yo calculo el estadígrafo de la prueba. Veamos entonces, como un tercer paso, cuál sería la región crítica asociada a este problema. Como aquí sí no tenemos diferenciación de diferentes tipos de casos, por supuesto la región crítica será solamente una, y es esa que ustedes tienen ahí. Es decir, chi cuadrado, donde este chi cuadrado sería el estadígrafo calculado por nosotros, es mayor, ¿sí? La región crítica sería para todos aquellos valores de chi cuadrado que sean mayores que chi cuadrado en 1 menos alfa, punto y coma, donde los grados de libertad son K menos R menos 1, donde para mí K ya habíamos definido que era número de clase, R va a ser el número de parámetros estimados. Recuerden que yo les decía que puede ser que yo suponga que la variable, o quiera probar que la variable proviene de una distribución normal, pero yo no defino para qué valores de mu ni para qué valores de sigma cuadrado, por ejemplo. Y entonces, para poder trabajar, yo tengo precisamente que estimar estos parámetros, y entonces a partir de ahí se definiría el valor de R, que en caso que no utilice ningún parámetro estimado sería, por supuesto, 0, y los grados de libertad simplemente quedarían K menos 1. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico de cómo yo pudiera trabajar un problema de este tipo. Vamos a analizar primero la variante 1 y después veremos un ejemplo de la variante 2 que yo le comentaba. Fíjense que ese ejemplo plantea lo siguiente. Una compañía de televisión afirma que la proporción de personas según la edad que ven un determinado programa se comporta de la siguiente manera. Es decir, niños el 20%, adolescentes el 25%, jóvenes el 45% y el resto, es decir, el resto de las personas, bueno, el 10%. Es decir, ellos plantean que esas es las proporciones de personas en las cuales ven su programa. ¿Cuál va a ser la idea entonces? Si se va a realizar precisamente entonces, un empleado realizó un muestreo de 300 personas que ven ese programa y obtuvo los resultados siguientes. Fíjense que obtuvo de esas 300, 70 eran niños que ven el programa, 80 eran adolescentes que ven el programa, 140 jóvenes y de resto de las edades 10. Entonces nos piden probar para un alfa, un nivel de significación de 0,05, si podemos considerar correcto lo dicho por la compañía. Fíjense que aquí yo tengo las probabilidades asociadas a cada una de estas clases, pero yo no he definido aquí ningún tipo de modelo conocido, es decir, no he definido ni una distribución normal, ni una distribución binomial, ni nada de este tipo. Simplemente estoy comparando la realidad, es decir, el muestreo que realicé con un modelo teórico supuesto que nosotros planteamos. Veamos entonces el procedimiento a seguir. Bueno, la solución, por supuesto, la hipótesis H sub 0, como ustedes ven expresada ahí, sería que la proporción de personas que ven el programa se comporta según lo esperado por la compañía, y la hipótesis alternativa, es decir, la hipótesis alternativa, que la proporción de personas que ven el programa no se comporta según lo esperado. Veamos entonces el estadígrafo, cómo yo puedo calcular este estadígrafo. Y sería la forma de trabajo la siguiente. Fíjense ahí cómo, si nosotros organizamos los valores observados y esperados, tenemos las diferentes categorías, es decir, niños, adolescentes, jóvenes y el resto, con los valores observados, es decir, los valores que observamos en la muestra, 70, 80, 140 y 10. Y los valores esperados estarían dados precisamente por la multiplicación de las probabilidades asociadas a cada una de esas clases por el número de total de elementos en la muestra, que en este caso era 300. Si multiplicamos ahí, podemos observar que obtenemos como valores esperados 60, 75, 135 y 30 para cada una de las diferentes
clase. Y bueno, realizando las operaciones que vimos anteriormente, en la última columnita ahí está reflejado ya el resultado final para cada una de esas clases, y lo que nos quedaría sería sumarlas para poder obtener ya como tal el estadígrafo. Bueno, si sumamos esos valores, precisamente obtenemos como valor del estadígrafo chi cuadrado 15,5. Y ese sería el valor del estadígrafo con el cual nosotros vamos a comparar ahora nuestra decisión. Veamos entonces cómo nos quedaría la región crítica ahí. Si la región crítica, para el valor de chi cuadrado igual a 15,5, ustedes pueden ver ahí que, bueno, si utilizamos nivel de significación 0,05, al final nos queda que es una chi cuadrado mayor que el chi cuadrado en 0,95 punto y coma 3. Fíjense que acá tenemos 4 clases y el caso de R no lo utilizamos, puesto que nosotros no estimamos ningún parámetro, pues no tenemos ningún modelo teórico como tal que sea conocido. Aquí violamos un poquito la regla del número de clases, pero bueno, lo que quisimos es no hacerlo muy grande para que pudieran ustedes ver y tener una idea del procedimiento. Por supuesto que deberíamos haber hecho al menos 5 clases para que el procedimiento funcione mucho mejor. Pero para el caso de la conferencia estamos haciendo algunas concesiones por el hecho de poder simplificar un poco más los problemas y que sean más comprensibles la metodología de trabajo para ustedes. Eso quiere decir que para nosotros entonces la región crítica estaría dada por todos aquellos valores de chi cuadrado que sean mayores que 7,81. Por supuesto, el chi cuadrado calculado es 15,5, por lo tanto ese chi cuadrado está dentro de la región crítica. Recuerden que región crítica para nosotros es la región de rechazo de la hipótesis nula. Eso quiere decir que al estar ahí, nosotros debemos rechazar esa hipótesis y por lo tanto la decisión a tomar es precisamente rechazar esa hipótesis y por tanto, para nosotros la proporción de personas que ven el programa no se comporta según lo esperado. Este sería el procedimiento de manera manual que nosotros pudiéramos realizar para un tipo de problema de este tipo. Veamos ahora un segundo ejemplo donde vamos a analizar la segunda variante. Es decir, aquí sí vamos a suponer un modelo teórico determinado. Y pueden ver ustedes ahí lo que plantea el ejemplo número 2. Y dice que un atleta efectúa 100 lanzamientos durante una semana de práctica. En la siguiente tabla aparecen las distancias a las que efectuó los lanzamientos medidos en pie. Es decir, vamos a tener 100 lanzamientos recogidos de un atleta durante una semana y vamos a tratar de suponer un cierto modelo teórico para esta variable que lo que recoge son las distancias a la cual se efectuaron los lanzamientos. Pueden ver ahí entonces la tabla con los diferentes intervalos recogidos. Es decir, tenemos las clases agrupadas ahí por intervalo y vean las frecuencias observadas o sub i que tienen cada una de estas clases. Es decir, aquí están agrupadas 5 clases. Recuerden que habíamos comentado que debíamos tener aproximadamente 5 clases o más. Y aquí lo único que violamos un poco es el hecho de que generalmente las frecuencias observadas que nosotros debemos garantizar dentro de estas distribuciones deben ser aproximadamente parecidas. Y lo que hacemos entonces es cambiar las longitudes de los intervalos de clase. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente este tipo de test no contrasta un modelo concreto, sino lo que hace es contrastar la clase de modelos que atribuyen probabilidades iguales al supuesto de los intervalos construidos. Por esta razón, se recomienda en muchos casos que el número de clases sea grande, siempre mayor o igual que 5, porque podemos tener insensibilidad en algunos casos. Cuando lo hacemos en el procesador estadístico, sí vamos a ver cómo esto se va a cumplir de manera general. Veamos entonces que nosotros ahora, para calcular las probabilidades, tenemos que hacer después un cierto procedimiento ahí para estos casos, pues no nos dará la misma probabilidad para todos. Fíjense entonces que con un nivel de significación de 0,01 nos piden probar la hipótesis que la distancia X a la que se puede efectuar los lanzamientos es el valor de una variable aleatoria normal con media 63 y desviación típica 2. Es decir, aquí nos están especificando el modelo teórico no solo como una distribución normal cualquiera, sino con una distribución normal precisamente con media 63 y desviación típica 2. Veamos entonces cómo hacer este procedimiento. Las hipótesis las tienen ustedes ahí, es decir, la hipótesis la tenemos nosotros
en lo siguiente, es decir, primero, como hipótesis nula, que el modelo proviene de una distribución normal con media 63 y varianza 4, y como hipótesis alternativa, que la variable no se distribuye según una distribución normal. Es decir, esas serían las dos hipótesis. Por lo tanto, el estadígrafo lo tendríamos que calcular primero las probabilidades, si nosotros tenemos los valores observados, pero debemos calcular las probabilidades correspondientes para cada intervalo. Bueno, para poder hacer esto, veamos entonces que el estadígrafo, yo tengo que calcular las probabilidades. Probabilidades que, por ejemplo, para el primer intervalo sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 61, si X es una distribución normal con media 63 y varianza la que tenemos acá, es decir, varianza 4. Bueno, si nosotros analizamos eso, nos da como probabilidad para el primer intervalo 0,1587. De forma similar, podemos realizarlo para el resto, que sería el trabajo que ustedes tienen ahí. Si no nos interesa tanto ahora que ustedes vean ese procedimiento, si no lo pueden analizar con más calma después en las diapositivas de la conferencia. Pero sí que vean el procedimiento para calcular precisamente esas probabilidades. Una vez que entonces yo tenga las probabilidades, que a diferencia del ejemplo anterior, si no las daban, aquí tenemos que calcularlas, bueno, podemos hacer algo similar a lo que hicimos en la parte anterior y tener ya el cuadro completo para poder calcular el estadígrafo. Fíjense que ahí tenemos los valores observados de cada una de las clases y los valores esperados que tenemos ahí para cada una de esas clases también. Esos valores esperados se obtuvieron precisamente de multiplicar las diferentes probabilidades calculadas con el número total de lanzamiento, en este caso era 100. Y bueno, sumando al final la columnita, que es lo que más nos interesa, tenemos como valor del estadígrafo 17.6. Es decir, ese es el valor del estadígrafo con el cual nosotros vamos a hacer la comparación. Una vez entonces que tenemos ese estadígrafo, vamos a la región crítica y precisamente obtenemos que la región crítica es aquellos valores de chi cuadrado que son mayores que 13,3. Aquí fíjense que R vuelve a ser 0, puesto que no estimamos ningún parámetro, y K es 5 el número de clase. Eso quiere decir que nosotros rechazamos esta hipótesis para todos aquellos valores de chi cuadrado mayores que 13,3. Entonces, partiendo de eso, podemos decidir entonces que está en la región crítica y entonces la decisión a tomar para nosotros sería rechazar H sub 0 y por lo tanto la variable no se distribuye según una distribución normal con media 63 y varianza 4. Esto indicaría el procedimiento de trabajo que nosotros vamos a realizar. Nosotros hasta aquí entonces podemos ver el trabajo que hemos realizado con la chi cuadrado. Vamos ahora a hacer en general una pausa y veremos entonces qué otro procedimiento podemos trabajar nosotros para el caso en que queramos realizar un procedimiento también de ajuste. Y después los integraremos los dos en el caso del trabajo con el procesador estadístico. Por lo tanto, vamos a hacer esta pausa y después continuaremos analizando este tipo de hipótesis. Bueno, nosotros nos quedamos analizando hasta el momento el primer tipo de problema que estábamos viendo nosotros, que era referido a la forma de la distribución. Y vimos la distribución chi cuadrado. Vamos entonces a pasar a ver cómo nosotros podemos realizar esto a partir de otro tipo de prueba, que es la llamada prueba Kolmogorov-Smirnov. Y la tienen ustedes a continuación. Pueden ver ahí el contraste de Kolmogorov-Smirnov, que es un contraste que compara la función de distribución teórica también con la distribución empírica. Lo que pasa es que este contraste va a ser válido solamente para variables continuas. Es decir, en el caso de chi cuadrado, si era un contraste válido para ambos tipos de variables, es decir, variables discretas y variables continuas. En el caso de Kolmogorov-Smirnov, solamente va a ser válido para variables continuas. Veamos entonces esta hipótesis, es decir, aquí la hipótesis nula en este contraste es que la muestra proviene de un modelo continuo f en x, es decir, un modelo que pudiera ser el modelo normal, y por lo tanto nos sirve de la misma manera, es decir, las hipótesis son muy similares a las que vimos en el caso de chi cuadrado. Aquí el procedimiento para yo realizar este contraste, a la hora de calcular el estadígrafo, tengo que realizar algunos pasos primero. Por ejemplo, debo primero ordenar los valores muestrales, es decir, yo tengo que hacer un ordenamiento de esos valores muestrales
que pudiera ser de menor a mayor o de mayor a menor. Y después, bueno, calcular la función de distribución empírica de esa muestra. Esa función de distribución empírica, precisamente como vimos nosotros cuando analizamos función de distribución en el caso de cálculo de probabilidades, es una distribución que como empieza en cero antes de los primeros valores de la variable y después, bueno, lo que vamos es acumulando, en este caso, la cantidad de valores a partir de n. Eso lo vamos haciendo ahí hasta llegar precisamente a la suma de todos, que nos daría n valores, y por lo tanto sería n sobre n y tendríamos el valor de 1. Una vez que tengamos hecho esto de esta manera, entonces lo que hacemos es calcular la discrepancia máxima entre la función de distribuciones observadas o empírica y la teórica, y hallamos el coeficiente de n, que va a ser el estadígrafo que vamos a utilizar nosotros, el estadígrafo del contraste con Comodoro-Smirnov, que va a estar dado por la máxima diferencia de forma modular entre la función de distribución que nosotros realizamos, teórica, y la empírica que fuimos formando ahí dentro de ese problema, donde f en x fue la que tabulamos nosotros. Estos valores de d sub n están tabulados y veremos después cómo podemos también trabajar entonces la región crítica asociada a este tipo de problemas. Una vez entonces que tengamos hecho esto, nos quedaría como región crítica precisamente aquellos valores de sub n mayor que d en alfa punto y coma n, donde alfa es el nivel de significación y n el tamaño de muestra. ¿Qué ventaja va a tener este contraste? Bueno, que no requiere agrupamiento de datos, es decir, este contraste no agrupa los datos, simplemente va construyendo esa propia función de distribución y nosotros vamos comparando las diferencias que existen con la distribución teórica que nosotros analizamos. El inconveniente, como ustedes pueden ver ahí, es que si nosotros calculamos f en x estimando parámetros poblacionales, el contraste es bastante conservador. ¿Conservador en qué sentido? En que tiende a no rechazar h sub 0 de manera muy fácil. Lo que pasa es que podemos utilizar esta ventaja en el otro sentido, es decir, cuando rechazamos h0, entonces sí podemos estar casi seguros que el procedimiento funciona o que la variable no tiene la distribución que nosotros estamos probando. Veamos el uso del Stat-Graphic, es decir, si nosotros fuéramos a utilizar el Stat-Graphic para cada uno de estos procedimientos que hemos visto hasta aquí, podemos ver que debemos ir a la opción que tienen ustedes ahí, es decir, Describe, dentro de la opción Distribution, ahí vamos a ver Distribution Fitting, es decir, ajuste de distribuciones en general, utilizamos el caso de datos no censurados, es decir, aquellos valores que normalmente nosotros sí tenemos todos los valores de la variable. Existe una variante en este procedimiento estadístico, en este software, para cuando tenemos un conjunto de datos faltantes, pero bueno, no es interés de nosotros analizar por el momento estos casos. Teniendo entonces estas ideas de cómo yo tendría que entrar en esta gráfica, vamos a ver un ejemplo general que nos vamos a poder trabajar la Comodoro-Smirnov de manera manual y después vamos a verlo integrándolo todo dentro del procesador estadístico para que ustedes vean cómo funcionan todos estos tipos de procedimientos desde el punto de vista manual. Y es el ejemplo que tienen ustedes entonces a continuación, con el cual vamos a resumir esta primera parte. Dentro de la opción que tenemos nosotros ahí en Tabular 8, nosotros vamos a ir a ajuste, es decir, ajuste de distribuciones, como ustedes pueden ver ahí, ese que tenemos marcado en la idea. Y entonces, el ejemplo general lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Es decir, vamos a suponer que el entrenador de salto de un grupo de atletas desea conocer con vistas al procesamiento de los datos por él obtenidos sobre una muestra aleatoria de atletas si las mediciones realizadas por él están distribuidas normalmente. Y los datos van a ser los siguientes. Nosotros vamos a violar un poquito el procedimiento que analizamos anterior, es decir, vamos a poner pocos datos para que ustedes puedan ver de manera más clara, como yo les comentaba anteriormente, el procedimiento de trabajo. Es decir, los datos que tenemos son los siguientes. Fíjense que son pocos datos, precisamente tenemos 14 saltos ahí, vamos a ver si podemos considerar que provienen de una distribución normal. Bueno, la idea con el uso del Stat-Graphic sería la siguiente, si yo entro esos datos ahí y precisamente el Stat-Graphic, fíjense que agrupa estos procedimientos de la manera que ustedes tienen ahí y fíjense que el valor esperado, la frecuencia esperada siempre es la misma, es decir, él asocia probabilidades iguales a cada uno de esos intervalos, por supuesto, como les decía, se están violando los requisitos de valores por clase, pero lo que me interesaba era analizar el procedimiento como tal. Fíjense que el valor
de chi cuadrado se le ofrece y además le da el valor crítico, el p-value, que en este caso es 0,4243, es decir, está por encima de cualquier nivel de significación y por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que podemos considerar como distribución normal. También en ese mismo lugar podemos hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov y tienen ustedes ahí que él precisamente nos brinda el valor de D en la Kolmogorov-Smirnov y también nos dice que, bueno, el valor crítico está por encima de 0,1 como valor quizás máximo de nivel de significación. Y entonces, bueno, también podemos obtener esta idea. En general, en el StatGraphic nosotros tenemos varios procedimientos, es decir, aquí nos da varios procedimientos para comprobar, por ejemplo, en este caso, normalidad. Y entonces, bueno, podemos ir comparando y si fallara alguno, poder analizar cuál es el problema. Quizás violamos algunos de los requisitos de algunas de las pruebas. Podemos ver, si en algún caso quisiéramos también ver una idea gráfica, que nos ofrece un histograma para distancia donde nos traza la distribución normal. Y vean ahí cómo tiene un cierto parecido con la distribución normal teórica que pudiera asociarse a este conjunto de datos. Ustedes ven ahí el histograma y, bueno, trazado sobre él la distribución normal que le correspondería a este problema. Es decir, esta es una idea de trabajo con el StatGraphic. Estas serían entonces las ideas básicas para este primer tipo de procedimiento. Nosotros vamos entonces a ver cuáles serían los procedimientos que nosotros debemos analizar para ver el problema de independencia. Es decir, hasta ahora vimos ya qué podíamos hacer para tratar de ver si el supuesto de la distribución de la variable lo pudiéramos nosotros analizar. Bueno, vamos a ver entonces el segundo caso que vimos, es decir, cómo probar si la variable tiene independencia o no tiene independencia. Y eso lo vamos a ver a partir del siguiente procedimiento. Dentro de las hipótesis de independencia, cuando las observaciones de la muestra se recogen a lo largo de un tiempo o de espacio, es frecuente que aparezcan dependencias. Fundamentalmente esto ocurre cuando las observaciones que nosotros realizamos no las hacemos con el llamado corte transversal, es decir, analizamos las observaciones en un mismo instante de tiempo o acortadas en un mismo intervalo de tiempo. Generalmente cuando recogemos informaciones a lo largo de un tiempo determinado pueden aparecer dependencias de manera general entre un valor y otro. Y esto nosotros lo vamos a analizar de la siguiente manera. También se suele decir que los datos que yo tengo son datos aleatorios. Yo pudiera identificar esto a través de gráficos, fundamentalmente cuando recogemos observaciones en casos de tiempo, se observan a veces oscilaciones o periodos con ciertas regularidades que indican que no son independientes los datos. Para este tipo de prueba nosotros vamos a ver el llamado contraste de rachas. Por lo tanto, primero vamos a definir qué sería para nosotros una racha. Y nosotros vamos a llamarle una racha a una sucesión de valores por encima o por debajo de la mediana. Es decir, una sucesión de valores que estén por encima de la mediana o no. Por lo tanto, si calculamos la mediana podremos ver si esto es válido o no. Y entonces lo que vamos a utilizarlo lo vamos a traducir en una sucesión de símbolos iguales que va a ser precedido o precede otra serie de símbolos no similares o por ningún otro. Es decir, podemos representar eso a través de números o también veremos cómo lo codificamos a través de diferentes símbolos. Veamos entonces cuál sería el procedimiento esencial. Para hacer el contraste de racha, las hipótesis esenciales, es decir, las hipótesis que nosotros vamos a manejar como hipótesis nula, que los valores obtenidos son independientes. O de forma equivalente podemos plantear que los valores obtenidos son valores aleatorios. Es decir, para nosotros va a ser equivalente que sean independientes o que son valores aleatorios. Normalmente los valores aleatorios esperamos que sean o que sucedan cuando no hay una cierta independencia entre los valores. Por supuesto, entonces, las hipótesis alternativas serían o que son dependientes o de manera general que no son aleatorios. El estadígrafo asociado a este tipo de prueba en general se denomina R y no es más que el número de rachas que nosotros vamos a encontrar en la muestra. Es decir, para nosotros R va a ser el número de rachas encontrados en la muestra. Y vamos a ver después a través de ejemplos cómo podemos calcular este valor de R. La región crítica que nosotros vamos a manejar es una región crítica asociada a la tabulación que existe con respecto a estos valores. Y nosotros vamos a rechazar esa hipótesis nula de manera general cuando el número de rachas sea o muy grande o muy pequeño. Es decir, en general,
si los datos son aleatorios o independientes, las rachas, como aparecen de manera aleatoria, ni son muchas ni son muy pocas. Es decir, buscamos un cierto equilibrio. Y nos basamos en que generalmente para n mayor que 40, nosotros podemos considerar que R, es decir, precisamente el estadígrafo, tiene una distribución normal. Y vamos a ver cómo manejar un poquito esto más adelante. Traduciremos esto a través de un ejemplo. Por supuesto, vamos a coger una secuencia pequeña, que es la siguiente. Si vamos a contrastar, por ejemplo, si la secuencia esa que ustedes tienen ahí a continuación, se puede considerar una muestra aleatoria simple de cierta población. Si yo tengo ese conjunto de valores y yo quiero ver si lo puedo considerar que son aleatorios o que realmente tienen cierta dependencia, es decir, no son aleatorios entre ellos. Fíjense que tenemos ahí, bueno, los valores que ustedes tienen representados. Veamos entonces el procedimiento. Primero, lo que vamos a hacer es organizar un poco este conjunto de valores. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si lo vamos a organizar, vamos a plantear primero las hipótesis, H sub 0, que la secuencia es una muestra aleatoria simple de cierta población, y como alternativa, bueno, que la secuencia no es una muestra aleatoria simple de la población. En concreto, H sub 0 es que la muestra es aleatoria y H1 que la muestra no es aleatoria. El procedimiento entonces del estadígrafo, como les decía, sería primeramente realizar un ordenamiento de esos datos. Fíjense que ahí los organizamos de menor a mayor y entonces calculamos la mediana. Como es un conjunto pares de valores, la mediana, recuerden que sería la media entre los dos valores centrales, que en este caso son 16 y 18, por lo tanto la mediana sería la media entre 16 y 18, por lo tanto la mediana para nosotros sería 17. ¿Qué vamos a hacer nosotros después? Con los datos originales vamos a ir viendo qué valores están por encima y por debajo de ese número 17. Y eso lo vamos a reflejar de la siguiente manera, sustituyéndolo por signo. Es decir, cuando el valor esté por encima, le vamos a poner un más, y cuando esté por debajo, le vamos a poner un valor menos. En este caso, dio la coincidencia de que el número de más y el número de menos es el mismo, es decir, N1 y N2 son 6 en ambos casos. Pero fíjense que rachas hay 8, es decir, cada vez que hay un cambio de signo, para nosotros consideramos que terminó una racha. Y por lo tanto, si se fijan ahí y las cuentan, vean que tenemos 8 rachas en ese intervalo o en ese conjunto de valores. Comparándolo, por supuesto, con los valores sin ordenar, sino con los valores originales como nosotros los obtuvimos. Es decir, aquí no podemos ordenar, sino de la misma forma en que obtuvimos los valores. Partiendo de eso, entonces lo que hacemos es ir a la tabla donde están tabulados los valores estos de R y obtenemos la región crítica para esos valores. En este caso, más que la región crítica, nos dan los límites de tolerancia. Yo lo representé a través de la región de aceptación. Es decir, nosotros aceptamos H sub 0, en este caso, para un alfa 0,05, cuando el número de rachas esté entre 3 y 11. Es decir, mientras el número de rachas esté entre 3 y 11, para este caso, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, fíjense que para nosotros el número de rachas fue 8. Eso quiere decir que entonces podemos considerar como decisión que no hay evidencia, aceptamos H sub 0, puesto que está en la región de aceptación. Fíjense que entonces rechazaríamos cuando el número de rachas sea menor que 3 o mayor que 11, por eso les decía que vamos a rechazar cuando las rachas son muy pequeñas o muy grandes. Y podemos entonces decidir de que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de independencia. Eso sería el procedimiento para el caso de rachas. Y de esa manera nosotros podemos tratar de ver si los valores que nosotros tenemos constituyen una expresión de una muestra aleatoria o no. Veamos entonces cómo sería el trabajo con el stack graph. Si en el caso del stack graph, este problema está insertado dentro del trabajo de series temporales, puesto que no es objetivo de nuestro curso, pero en las series temporales una de las ideas que debemos tratar de manejar es si los datos son aleatorios o no, puesto que si son aleatorios no tiene sentido hacer un análisis de series temporales, es decir, series que están determinadas por el tiempo. Y dentro de los métodos descriptivos, ahí tenemos una opción, que es la que ustedes tienen a continuación, que nos permite hacer una prueba de aleatoriedad. Fíjense que dice prueba de aleatoriedad, entonces si marcamos esa opción con los datos
que nosotros entramos en la variable, bueno, vamos a obtener el siguiente resultado. Y es el que tienen ustedes a continuación. Es decir, el test de aleatoriedad, que hace el test por encima y por debajo de la media, fíjense que se basa, la mediana es 17, el número de rachas por encima y por debajo de la mediana, como ya nosotros habíamos calculado para esos datos es 8, se basa en el valor esperado, que son 7, y bueno, calcula el valor crítico, fíjense que es bastante fuerte, 0,76, que por supuesto, como está por encima del nivel de significación, nos conduce a no rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no tener en cuenta que existen una dependencia o que los datos no son aleatorios. Es decir, este sería el procedimiento de trabajo desde el punto de vista de la computadora, es decir, con el uso del Stackrafting. Existen en otros software estadísticos que están implementados lo que pudieran estar dentro de las pruebas no paramétricas, es decir, pudieran tener otra distribución, pero la idea es la misma. Con esta idea que hemos manejado ya hemos visto dos de los casos que nos interesaban. Es decir, nos queda ver el problema de homogeneidad. Es decir, hasta ahora nosotros para las pruebas paramétricas hacemos un conjunto de suposiciones con respecto a las distribuciones de las cuales provienen los datos que yo tengo. Esas suposiciones, entre otras, son la hipótesis sobre la distribución de la variable, que ya lo vimos a través de las dócimas de ajuste, y la hipótesis con respecto a la independencia. Nos queda ver el problema de homogeneidad. Es decir, cuando yo tengo una muestra, se supone que la población de la cual proviene sea una población homogénea. Vamos a ver entonces cómo yo pudiera analizar esto y las causas que pudieran crear un problema de heterogeneidad, que son las siguientes. Nosotros vamos a decir que una muestra es heterogénea cuando todas sus observaciones no han sido generadas por el mismo modelo de distribución de probabilidad. Es decir, es una muestra que proviene de diferentes modelos. Las causas pueden ser diversas. Es decir, ¿cuáles podrían ser las causas que dan heterogeneidad? ¿Cuáles son las más comunes que nos pueden dar a nosotros heterogeneidad en una muestra? Bueno, pueden ser las siguientes. Una pudiera ser que la población heterogénea respecto a la variable estudiada, es decir, la variable es heterogénea en la población y eso implicará que cuando nosotros recogemos una muestra, esa variable muestral que nosotros tenemos, con sus datos en la muestra, va a ser heterogénea. Otro problema pudiera ser que no es heterogénea con respecto a la variable estudiada, pero en el proceso de muestreo yo cometo errores o cambio en las condiciones de medida con las cuales yo estoy realizando precisamente ese muestreo. Esas pudieran ser causas que provocan heterogeneidad. Y la heterogeneidad hay que tener mucho cuidado con ella porque podemos sacar conclusiones erradas. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es muy ilustrativo y se conoce con el problema de las paradojas de Simpson. Y vean lo siguiente, fíjense que nosotros tenemos ahí una tabla donde presenta la proporción de admitidos en una universidad clasificado por sexo. Fíjense en esa distribución que tiene la tabla ahí. Nosotros los diferenciamos por mujeres y hombres. Y fíjense que ahí plantea que las solicitudes, es decir, solicitaron ingresar a la universidad 2.000 mujeres y además 2.000 hombres. Y fíjense que las admisiones fueron 1.136 mujeres, lo cual constituye 56,8%, y hombres solamente se admitieron 955, lo que constituye 47,75%. Y yo quiero demostrarle a ustedes cómo a veces la heterogeneidad de una muestra nos conduce a nosotros a resultados diferentes. Si nosotros analizáramos fríamente esos datos, pudiéramos pensar que en esa universidad existe cierta discriminación con los hombres. Porque fíjense que se admitieron un 56,8% de mujeres y sin embargo de hombres nada más que 47,75%. Vamos a desglosar esos datos por facultades y ustedes verán cómo los resultados cambian completamente. Y mírenlo en la siguiente tabla. Es decir, aquí yo los agregué por facultades. Fíjense que en la primera facultad se presentaron 800 mujeres y 300 hombres. Sin embargo, las admisiones son 560 y 225. Y en esa facultad, el 75% de los hombres fue admitido y solamente el 70% de mujeres. En la segunda facultad ocurrió algo parecido. Sí, se admitieron el 20% de los hombres y el 18% de las mujeres. Y también se admitieron más hombres. Y en la tercera ocurrió lo mismo. Es decir, se admitió el 59% de los hombres y el 54% de las mujeres que se presentaron. Fíjense cómo en las tres facultades fue en porcentaje, los que más se admitieron fueron los hombres. Sin embargo, en el resultado final nos da que las mujeres fueron mucho más admitidas que los hombres. Esto precisamente es una paradoja
porque está dada por la heterogeneidad que nosotros tenemos en estos resultados. Y fíjense entonces lo importante que es tener en cuenta si los datos que nosotros tenemos son heterogéneos o no. Podemos entonces ver y entrando ya en cuestión, el contraste que nosotros utilizamos para ver la homogeneidad también se basa en un contraste chi cuadrado de Pearson. Es decir, el contraste chi cuadrado lo estamos viendo desde dos perspectivas, una como ajuste y otra para ver independencia. Este contraste se va a basar a partir de las llamadas tablas de contingencia. Estas tablas no son más que tablas de doble entrada y va a ser un procedimiento general para investigar la homogeneidad de población. Veamos cuál sería el procedimiento de trabajo para realizar este tipo de contraste. Bueno, este contraste se basa en sus hipótesis. La hipótesis nula siempre va a ser que las variables son independientes, es decir, siempre va a suponer que las variables que yo tengo son independientes. Eso implicará entonces que la hipótesis alternativa será lo contrario, es decir, que las variables no son independientes. Esas serían las hipótesis. ¿Cuál sería el estadígrafo? Y aquí es donde va a entrar las tablas de contingencia. Bueno, el estadígrafo vamos a mantener el mismo, los valores observados menos los valores esperados, es decir, este mismo mecanismo. Lo único que estos valores se van a calcular a través de las llamadas tablas de contingencia. Y estas tablas de contingencia nosotros vamos a ver después, más adelante, cómo se pueden representar. Fíjense que aquí aparece una doble sumatoria, puesto que vamos a tener las variables clasificadas en diferentes tipos de clases, es decir, en dos características diferentes, y entonces para poder recorrer toda la tabla tenemos que recorrerla con dos subíndices, es decir, I para las filas y J para las columnas. Por eso es que hacemos una doble sumatoria. La región crítica, bueno, es muy parecida, lo único que aquí cambia son los grados de libertad, donde el caso de K y R serían los números de clase o la cantidad de clases de cada una de las características que yo analizo de independencia para la variable. Vamos a verlo después más claro a través de un ejemplo para que ustedes comprendan mejor cómo yo pudiera trabajar este tipo de problema. Veamos entonces el ejemplo 5, fíjense que plantea si existe una dependencia entre el sexo y fumar, y entonces se dice que para probar esto se eligieron al azar una muestra de 100 personas, obteniéndose los resultados que se indican en la tabla de contingencia. Y me piden utilizar un alfa igual a 0,05. Es decir, yo tengo 100 personas que recogí, donde yo tengo si fuman o no, y por supuesto tengo recogido el sexo. Y quiero ver si existe independencia entre esas dos variables. Bueno, el procedimiento sería entonces el siguiente. Yo voy a plantear primeramente, si las hipótesis sabemos ya cuáles son, es decir, hipótesis nula sería que son independientes, hipótesis alternativa que no, y tenemos representados en esa tabla la cantidad de hombres y mujeres y fumadores y no fumadores. Tenemos los totales y cómo se calculan agrupados esos datos. La tabla la vamos a ver más adelante de una manera más clara, cuando le agreguemos los elementos que nos interesan. Si la solución sería entonces plantear las hipótesis, como les decía, que el sexo y fumar son independientes, como alternativa que el sexo y fumar no son independientes, si esas serían las dos hipótesis esenciales, que es lo que queremos probar, y a la hora de calcular el estadígrafo vamos a poner los valores esperados entre comillas. Fíjense que es la misma tabla anterior, y aquí tenemos los valores esperados para cada una de las intersecciones de clase. Fíjense que son 20 y 20 para el caso de fumadores y 30 y 30 para el caso de no fumadores. ¿Cómo obtenemos estos valores esperados? Precisamente se obtienen multiplicando los totales de filas y columnas y dividiéndolo por el total de elementos. Es decir, el 20, por ejemplo, de fumadores hombres lo obtenemos multiplicando 50, que es el total de la fila de hombres, de la columna de hombres, disculpen, por 40, que es el total de la fila de fumadores. Y al dividirlo entre 100, precisamente obtenemos el valor 20. Y así, de esa misma manera, obtenemos los valores esperados. Por supuesto que entonces, haciendo el procedimiento, el estadígrafo sería ir sumando la diferencia entre esos valores observados y esperados al cuadrado dividido por el esperado, y obtenemos entonces como valor de chi cuadrado, que es lo que nos interesa, 16,66. Ese sería el valor del estadígrafo que nosotros estamos obteniendo. Esa sería entonces la idea de trabajar. De nuevo entonces tendríamos ya la región crítica para poder trabajar. Fíjense que la región crítica estaría aquí dada, el estadígrafo chi cuadrado 16,66, y entonces calculando para
alfa 0,05, fíjense que el número de clases en este caso fueron pocas, K2 y R2, por lo tanto 2 menos 1 por 2 menos 1 obtendríamos un solo grado de libertad y tendríamos el valor de 3,84. Rechazaríamos la hipótesis nula entonces para aquellos valores de chi cuadrado mayores que 3,84. Y como en este caso está en la región crítica, tenemos como decisión rechazar h sub 0 y por tanto no consideramos las variables de manera independiente. Ese sería el procedimiento de manera general y bueno, vamos a verlo ya implementado para ir culminando, implementado en el procesador estadístico. Es decir, si lo fuéramos a ver en el StatGraphic, ¿dónde nosotros deberíamos acceder en el StatGraphic? Bueno, a la opción de escribir datos categóricos y tenemos ahí la opción de tablas de contingencia. Es decir, ahí tenemos la opción de tablas de contingencia en las cuales podemos plantear estos datos. Nosotros entramos entonces los valores originales ahí y entonces cuando obtenemos esta idea, veamos que en esa opción tenemos en tabular 8 dos opciones que se relacionan con lo que estamos viendo. La tabla de frecuencia, que no va a ser más que la tabla de contingencia, y el valor de chi cuadrado para el cálculo final que queremos realizar. La tabla de frecuencia sería la siguiente, es decir, ustedes la pueden ver ahí, es esa que tienen a continuación, donde fíjense que es la misma que mostramos nosotros de manera manual, y donde en cada uno de esas cuadrículas aparecen los valores observados, los porcientos que representan dentro de cada intersección de clase, y los valores esperados finales, que son, fíjense, el mismo 20 y 20 y 30 y 30 que teníamos a continuación. Si queremos ver la tabla la obtenemos a través de la opción de tablas de frecuencia. Y en el cálculo del estadígrafo es donde nos da entonces el resultado del test, que sería el siguiente, es decir, el resultado del test, lo pueden ver ahí, el test chi cuadrado, que nos ofrece el valor de la chi cuadrado 16,67 que habíamos visto nosotros. Si le hacemos eso que aparece abajo, que dice corrección de Yates, es una corrección que se realiza en el caso de los datos discretos para nosotros poder trabajar un poco más exacto para este tipo de variables, estos problemas. Esa sería la idea esencial de este caso. Fíjense que nosotros entonces hicimos un recorrido por diferentes pruebas no paramétricas dirigidas fundamentalmente a probar si se cumplen supuestos que nosotros hemos realizado para los problemas de inferencia que analizamos dentro de las pruebas de hipótesis paramétricas y dentro de los problemas de estimación. Es decir, estamos incluyendo ambas cosas. Recuerden que cuando vimos pruebas de hipótesis no paramétricas, yo les decía que tienen mucha relación con los intervalos de clase en los problemas de estimación que nosotros analizamos. Nosotros pudiéramos ver muchas más pruebas no paramétricas. Existen pruebas no paramétricas para muchas cosas. En general, estos tipos de pruebas se llaman pruebas de distribuciones libres, puesto que no se realizan suposiciones con respecto a la distribución. Estos tipos de pruebas son, en general, muy potentes. Lo que pasa es que las pruebas paramétricas, cuando se cumplen precisamente los supuestos que nosotros debemos realizar, son más potentes que las no paramétricas. Pero tienen que convivir ambas, puesto que muchas veces las suposiciones se realizan sobre las diferentes variables y yo tengo que recurrir obligatoriamente en muchos casos a pruebas no paramétricas para probar si se cumplen los supuestos que yo estoy planteando. Nosotros entonces estamos haciendo un pequeño recorrido por ellas y con eso vamos a ir cerrando el tema de pruebas de hipótesis. Es decir, ya en estas 3 conferencias abarcamos aspectos esenciales. No son todos, pero les permite a ustedes poder en otro momento ampliar su conocimiento con otras pruebas que se basan en los mismos principios de estas que analizamos nosotros. Con esto vamos a dar cierre a la conferencia, esperamos que como siempre que la haya sido de utilidad y nos vemos entonces en el próximo tema que nos queda pendiente.